A lo largo de la división continental de América del Norte, cruzando la frontera entre Columbia Británica y Alberta, las provincias más occidentales de Canadá, se encuentra una de las áreas naturales más espectaculares del planeta, las montañas rocosas canadienses. Cada año, turistas de todo el mundo acuden a las montañas rocosas de Canadá para disfrutar de las impresionantes vistas del Parque Nacional Banff, para maravillarte con las aguas esmeraldas del Parque Nacional Yoho, para recorrer los senderos históricos en el Parque Nacional Jasper, o para deslizarte en la nieve en Fernie. De todas las numerosas atracciones que las rocosas canadienses tienen para ofrecer, entre los más sensacionales están sus grandes y peligrosos animales salvajes, que ocasionalmente salen de sus moradas en la naturaleza para sorprender a los lugareños y cautivar a los turistas. Durante la temporada alta de turismo, no es raro ver visitantes de Japón, Alemania y otros países europeos, Alemania y otros países del viejo mundo ubicados al lado de una carretera montañosa rocosa, tomando fotos de alces, osos grizzly o carneros de montaña alarmantemente cercanos. Si se deben creer los relatos de testigos oculares modernos y siglos de tradición oral, las montañas rocosas de Canadá son el hogar de otro animal grande y peligroso, raramente mencionado en los folletos turísticos, mientras los humanos han desafiado los pasos de montaña y los senderos accidentados de las rocosas canadienses. Se han contado historias de una enorme criatura esquiva, similar a un hombre, que acecha las laderas, aunque son más escasos y más oscuros que su famoso contraparte de la costa oeste. Este misterioso monstruo alpino ha encontrado de todas formas su camino en tratados etnológicos fundamentales sobre las primeras naciones de Canadá y en trabajos seminales sobre el fenómeno Sasquatch. En este artículo, profundizaremos en las leyendas clásicas de y encuentros con el hombre salvaje de las montañas rocosas de Canadá. El segmento más al sur de las montañas rocosas de Canadá se extiende a lo largo de la frontera irregular entre lo que ahora es el sureste de Columbia Británica y el suroeste de Alberta. Históricamente, esta región fue compartida por tres tribus nativas muy diferentes, los Kootenai, los Stoney y los Shuswap. En su apogeo, el Kootenai dominaba la cuenca del río Kootenai en la esquina suroeste de las montañas rocosas canadienses, desde las laderas sureste de la montaña en Waterton Lakes, atravesando las montañas de Columbia al oeste, y subiendo por el corazón de la cordillera desde Kalispell, Montana hasta Golden, Columbia Británica. O como muchas tribus de montaña, los Kootenai eran un pueblo de dos mundos. En los días antes de los tratados y reservas, pasaban la mayor parte de su tiempo viviendo como gente de montaña en el valle del río Kootenai, pesca en hielo en invierno, y captura de aves acuáticas, recolección de bayas, y caza de juegos alpinos en verano. Una vez al año, sin embargo, generalmente a finales del verano o principios del otoño, valientes bandas de Kootenai dejaron de lado sus canoas, abandonaron la seguridad de sus montañas y se aventuraron hacia el este en las praderas a caballo o con raquetas de nieve, en el territorio de la poderosa confederación Blackfoot. Si no se encontraba a ningún Blackfoot para resistirles, los Kootenai se apropiaban del búfalo al estilo indio de las llanuras y volvían a sus moradas alpinas con tanto pemmican como pudieran llevar. Ese básico de la pradera es un alimento nutritivo e imperecedero, hecho de carne de bisonte seca y pulverizada, y sebo de bisonte procesado. Una de las mejores colecciones textuales de cuentos y leyendas de Kootenai es el libro de 1918, Cuentos de Kootenai, escrito por el célebre antropólogo germano-estadounidense Franz Boas, a quien algunos consideran el padre de la antropología moderna. En su libro, Boas incluyó varias historias que demuestran una creencia tradicional de Kootenai en gigantes peligrosos que comen hombres, y que una vez merodearon por las montañas rocosas. La mayoría de las historias indican que estos gigantes eran de mente lenta y podían ser asesinados a través de artimañas y engaños. Una de las historias en el libro de Boas pretende explicar cómo llegaron a existir los gigantes. Según esta leyenda, un joven y habilidoso cazador Kootenai una vez se dirigió a las montañas rocosas en busca de ovejas de montaña. Una noche, mientras estaban acampados en la ladera de la montaña, el cazador fue vencido por un ataque repentino de locura y comenzó a comer su propia carne. Este extraño acto de autocanibalismo inició su transformación en un gigante esquelético voraz, cuyo único deseo era devorar a sus amigos y familiares. Después de comerse a varios de sus hermanos, que habían ido a buscarlo cuando no había regresado al campamento, el gigante comenzó a acosar y comer a sus compañeros de tribu.
A través de un simple engaño, el Kootenai atrajo al gigante a una trampa en un acantilado particular, con vista al lago Kootenai. Cuando el gigante llegó al lugar deseado, un cazador Kootenai, que se había escondido en un agujero en la cara del acantilado, le dio una patada en las piernas, provocando que cayera a su muerte en el agua de abajo. En los últimos años, las rocosas del sur de Canadá han sido escenario de varios avistamientos de Sasquatch publicitados. En su libro de 2000, En busca de gigantes, por ejemplo, el investigador Thomas Steenberg describió un supuesto encuentro a medianoche entre 4 campistas y un gigante peludo y humanoide en el campamento de montaña Crandall en el Parque Nacional de los Lagos Waterton. En la noche del 22 de mayo de 1988, los campistas fueron expulsados de su fogata por un gigante peludo y humanoide con una altura de unos 8 pies. Otros incidentes inusuales que han ocurrido en el área de los Lagos Waterton durante las últimas 4 décadas, incluyendo el descubrimiento de grandes huellas de pies humanos y un vistazo de un automovilista a una gran figura peluda al lado de la carretera, se registran en la base de datos en línea sasquatchalberta.com. Como se podría esperar, las apariciones de Sasquatch en las montañas rocosas canadienses del sur aparecen en la literatura clásica de Bigfoot, tan frecuentemente como las historias de gigantes en las etnologías clásicas de Kootenai, lo cual es relativamente raro. Un avistamiento de este tipo apareció en el libro de 1972, El Archivo Sasquatch, escrito por el pionero canadiense en investigación Sasquatch, John Willison Green. En la página 56 de su libro, Green hace una breve referencia a un avistamiento que tuvo lugar cerca de la aldea de Lundbreck, Alberta. Lundbreck se encuentra en la autopista Crow's Nest de Alberta, aproximadamente a mitad de camino entre el pueblo de Pinter Creek y el paso de Crow's Nest, al borde de un tramo de estribaciones rocosas llamado Porcupine Hills. En la primavera de 1972, un hombre llamado Stan Fisher, originario de la ciudad norteña de Nanton, Alberta, murió en un accidente de coche. Rod Green, que había descubierto huellas de 10,12 pulgadas en un cruce de arroyo a unas 30 millas al norte de Lundbreck. Mientras las propias botas de Fisher apenas dejaban una impresión en el suave suelo del banco del arroyo, las huellas misteriosas se hundieron hasta una profundidad de 3 pulgadas, lo que indica que lo que las dejó era una criatura de tamaño inmenso. Como los indios Kootenai de antaño, lo que haya dejado las huellas misteriosas, aparentemente, se había aventurado desde la seguridad de las montañas para dar un paseo por la pradera. Curiosamente, una sucesión posterior de avistamientos anómalos de Sasquatch, mucho más al este, sugiere que lo que dejó las huellas cerca de Lundbreck puede haber continuado su viaje al este a través de la pradera. En el otoño de 1972, mientras jugaba en el parque de la isla Strathcona en la ciudad de Medicine Hat, Alberta, 2 chicos locales avistaron una criatura enorme, peluda, parecida a un humano, caminando sin prisa por el arroyo de Seven Persons, no muy lejos de la confluencia de ese curso de agua con el río South Saskatchewan. Alrededor de un año más tarde, en octubre de 1973, otro chico vio lo que describió como una mujer pesada, de más de 2 metros de altura, cubierto de pelaje marrón rojizo oscuro, caminando a lo largo del arroyo de Seven Persons en el crepúsculo en el parque Kincooley de Medicine Hat, a unos 3 kilómetros río arriba desde el parque de la isla Strathcona. La criatura parecía estar cargando algo en sus brazos. Más tarde, en diciembre, un ranchero de la ciudad de Seven Persons, que se encuentra en la carretera de Crow's Nest, al este de Medicine Hat, junto a la vía fluvial por la que fue nombrada, fue asesinado. Escribió al investigador local de Sasquatch, Leonard Edwardson, que había visto una criatura peluda de 7 pies de altura caminando por el arroyo Seven Persons, una noche de luna llena ese mes. Como el gigante avistado en Kincooley en octubre, esta criatura sujetaba uno de sus brazos fuertemente contra su pecho, casi como si estuviera cargando algo. El día después de su inquietante encuentro, el ranchero regresó al lugar donde había visto a la criatura y descubrió huellas humanas de 15 pulgadas al lado del arroyo, cada pista separada de su vecina por una distancia de 6 pies. Al norte del territorio de Kootenai se encuentra la patria tradicional de la nación Stoney, o Nakoda. Los aliados militares y los socios comerciales son sus vecinos del sur, cuyos antepasados indios de las llanuras se cree que dejaron las praderas por las montañas a finales de 1700. Una rama de la tribu Assiniboine, que a su vez es un desprendimiento de los Sioux. Los Stoney dominaban las montañas rocosas y sus bosques orientales anexos, desde las cabeceras del río Old Man hasta el Parque Nacional Banff, hasta el río Little Smoky en el norte. Aunque el juego alpino, como alces, cabras monteses y ovejas de cuerno grande constituyó una parte importante de su dieta, vivían al estilo de sus antepasados de pradera, montando tiendas de campaña al estilo de los aviones en las montañas,
dependiendo mucho de los caballos para el transporte, y librando una guerra feroz contra sus enemigos del este, los Blackfoot. Probablemente debido a la influencia de misioneros metodistas como Robert Rundle y los reverendos George y John McDougall, quien trabajó incansablemente durante el siglo XIX para convertir a los Stoney al cristianismo. La información sobre la creencia tradicional de los Stoney es escasa, o como el explorador canadiense Walter Dwight Wilcox lo expresó de manera concisa en su libro de 1900, Las Rocosas de Canadá, tienen pocas tradiciones. A pesar de la escasez de material sobre la leyenda Stoney, hay un libro excelente que compensa todo el material folclórico ausente en las obras académicas formales sobre la etnología Stoney. Antología de 1943, de Sebastian Chumak, Los Stoneys de Alberta, un patrimonio ilustrado de Génesis, mitos, leyendas, folclore e historia. El folclore y la sabiduría de los Yahé Wichitabi, por la Fundación Patrimonio de Alberta, incluye historias tradicionales rocosas con todo tipo de monstruos legendarios, incluyendo hombres lobo, enanos y otras criaturas, pagusanos, sirenas, el pájaro del trueno y serpientes de agua gigantes. Sin embargo, el libro es curiosamente silencioso sobre el tema de los gigantes que viven en la montaña. De todo el material sobre la historia y cultura pedregosa, solo hay una obra de la que este autor tiene conocimiento, que implica una creencia tradicional en gigantes que habitan en las montañas. En su libro de 1969, Tatangamani, Búfalo Caminante de Estonias, el académico y político canadiense Grant McEwan incluyó un capítulo sobre las aventuras de Twist in the Neck, un héroe Stoney legendario. Un pasaje de ese capítulo dice: así como había hombrecitos viviendo en cuevas bajo las montañas, también había monstruos peludos, probablemente los antepasados del Sasquatch de Columbia Británica de tiempos posteriores. Estas grandes criaturas parecen haber sido la versión de las montañas rocosas del abominable hombre de las nieves. Los Stoneys no ocultaron su miedo a los gigantes de 2 a 3 metros de altura. Cuando un grupo de hombres blancos que viajaban por las montañas desapareció a principios del siglo XIX, los Stoneys culparon a los monstruos, y cuando una de las hermosas chicas pétreas desapareció, fue fácil culpar a las mismas criaturas malvadas. Aunque los cuentos de gigantes que viven en la montaña puede que no hayan sido el tema principal de las conversaciones alrededor de la fogata, el territorio pedregoso tradicional es, sin embargo, el escenario de varios encuentros clásicos con Sasquatch. Una de las primeras de estas es una cuenta vaga que John Green escuchó de una mujer de Regina, Saskatchewan, que viajó en autobús desde su ciudad natal hasta Vancouver, Columbia Británica, alrededor de 1955. En algún lugar en la autopista Trans-Canadá, al oeste de Banff, Alberta, 2 de sus compañeros de viaje vieron lo que describieron como un hombre enorme cubierto de pelo claro, de pie al lado de la carretera, observando el autobús pasar. Los años 1968 y 1969 vieron un aumento sin precedentes en los informes de hombres salvajes en toda América del Norte, y las montañas rocosas no fueron la excepción. Como explicó John Green en su libro de 1970, Año del Sasquatch, lo que equivale a una explosión casi de información, está ocurriendo no porque haya más en marcha, pero debido a que ha habido una gran mejora en la comunicación, y porque las actitudes públicas e incluso científicas están cambiando. Como resultado, las personas que vieron algo por sí mismas, o que escucharon informes de otros en años anteriores, así como aquellas involucradas en cosas que suceden ahora, son más propensas a ser las que se vean más afectadas por este fenómeno. Han estado poniéndose en contacto con los investigadores. El primer incidente que desató los avistamientos en las montañas rocosas a finales de los años 60 ocurrió en marzo de 1968. Según John Green, en su libro de 1973, El Archivo Sasquatch, un empleado de BC Hydro, el principal proveedor de energía de Columbia Británica, llamó al investigador de Sasquatch suizo-canadiense René de Hinden para contarle sobre las grandes huellas que encontró en las montañas al este de Golden, BC. 5 meses después, en agosto de 1968, Dr. Gerald Martin y su familia, quienes habían dejado su hogar en Kalamazoo, Michigan, para pasar las vacaciones en el Parque Nacional Banff, vieron algo inusual caminando en la primera cresta montañosa al noreste de los campos de hielo de Columbia. La figura era grande y negra, y aunque caminaba con 2 piernas como un hombre, el Dr. Martin y su familia sintieron que era demasiado grande, y se movía demasiado rápido para ser humano. La próxima ráfaga de avistamientos de monstruos de las montañas rocosas se hicieron menos de un año después, a unos 40 kilómetros de distancia, por miembros de una banda indígena Cree bajo el liderazgo del jefe Joe Smallboys, quienes habían dejado su reserva en Hobbema, Alberta, y se habían trasladado a un campamento de carpas en las estribaciones orientales de las Rocosas de Alberta.
no muy lejos del caserío de Nordegg, en una región geográfica históricamente conocida como las llanuras de Kootenay. En marzo de 1969, poco después de establecer campamento en un lugar llamado Windy Point, un miembro de la banda de 62 años llamado Mark Yellowbeard atrapó un vistazo de un hombre grande, oscuro y peludo, que se movía rápidamente entre los árboles. Él contó a sus amigos sobre estas cosas. Yellowbeard le dijo a los reporteros, pero no las mencionó a nadie más, porque sabía que se burlarían de él. En los meses siguientes al encuentro de Yellowbeard, los campistas Cree se despertarían por la mañana para encontrar enormes huellas bordeando el borde de su campamento, a unos pocos cientos de metros de sus tiendas y tipis. Las huellas fueron hechas por al menos dos criaturas diferentes, una de ellas midiendo 43 centímetros de longitud, y la otra midiendo 34 centímetros desde el talón hasta los dedos. Un investigador local de Sasquatch, llamado George Harris, quien se había trasladado a Nordegg desde Lacombe, Alberta, el julio anterior, fotografía las huellas y envía copias a John Green. En junio, la hija de Mark Yellowbeard, Edith Yellowbeard, de 16 años, vio 4 figuras extrañas en las pendientes sobre Windy Point. Creo que habían atrapado algo, dijo a los reporteros. 2 se estaban agachando y los otros 2 simplemente caminaban cerca. Ellos eran tan altos como buenos abetos en la montaña donde estaban parados. Poco después de la experiencia de Yellowbeard, un trabajador nativo llamado Alex Shortneck estaba despejando madera con un hacha de tala en el río Saskatchewan, del norte al norte del campamento Cree, en el lugar donde ahora se encuentra la presa Bighorn, cuando se percató de una criatura gigante, peluda, similar a un hombre, mirándole desde unos 50 metros de distancia. No sabía qué hacer, le dijo a los reporteros. Simplemente seguí cortando madera. Desapareció. Pensé que lo mejor sería seguir con mi trabajo. El 24 de agosto de 1969, mientras trabajaba en una casa de bombas justo al norte del lugar del leñador, un albañil de 17 años llamado Harley Peterson, quien provenía de Condor, Alberta, avistó una figura misteriosa, peluda, similar a un humano, aproximadamente 2 o 3 veces el tamaño de un hombre común, observándolo desde una cresta que domina el río. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante y se veía muy robusto. Pronto, el padre y el hijo fueron acompañados por 3 compañeros albertanos más. Guy Leroux, de 19 años, de Rocky Mountain House, estudiante en el Instituto de Tecnología del Norte de Alberta; Floyd Ingen, de 46 años, operador de retroexcavadora de Eckfull; y Dale Brody, de 21 años, de Ponoka, un estudiante de la Universidad de Saskatchewan. Los 5 hombres miraron a la criatura durante aproximadamente media hora, y la criatura los miró directamente, ignorando sus ocasionales gritos y ademanes. Después de sentarse durante unos 10 minutos, la enorme figura peluda se levantó de nuevo, miró a los trabajadores durante otros 15 minutos, y luego caminó a lo largo de una cresta con vista al río Saskatchewan del norte. Lo observamos durante aproximadamente 3/4 de milla mientras se abría paso alrededor de una cresta, dijo Harvey Peterson. Era demasiado alto, y sus piernas demasiado delgadas para un oso, dijo Dale Brody del residente misterioso del bosque, cuyos compañeros de trabajo estimaron su altura entre 12 y 15 pies, y un oso no podría haber caminado tan lejos con sus patas traseras, y no a esa velocidad. Parecía que daba zancadas de 6 pies, y cubría la distancia en menos de 2 minutos. Simplemente no lo creía, dijo Engen de una experiencia extraña. Había escuchado todo tipo de historias y simplemente no las creía. Me quité las gafas y miré de nuevo, pero ahí estaba. Sabía que estaba despierto. Salté sobre un tractor, agité la cabeza hacia él y grité. Parecía que no se daba cuenta. Engen describió a la criatura como de color oscuro, con hombros redondos y cubierta de pelo. Menos de un mes después, un testigo anónimo de Drayton Valley, Alberta, contactó a John Green sobre su propia experiencia extraña, lo que ocurrió durante un viaje de prospección cerca de los lagos Kananaskis, a unos 80 kilómetros al suroeste de Calgary.
Alrededor del mediodía, el informante y sus dos compañeros hicieron una fogata y comenzaron a calentar algunas latas de comida para el almuerzo. Habían estado sentados durante aproximadamente media hora, cuando uno de los hombres dijo: «Oye, ¿qué es eso?». A unos 100 metros de distancia, el hombre escribió en su carta: «Vimos lo que parecía ser un gorila sentado sobre sus cuartos traseros, observándonos. El animal estuvo sentado así durante unos 5 minutos. Luego se levantó y como que castañeteó los dientes como si tuviera frío, y también movió los brazos en un movimiento de arriba a abajo. Después de que el animal se hubiera ido, caminamos hasta el lugar donde estaba sentado. No pudimos distinguir ninguna huella, pero todos coincidimos en que medía al menos 2 a 2,4 metros de altura». Un dibujo que el informante anónimo adjuntó a su carta indicaba que la criatura era una hembra, con cabello negro y pechos largos y pendulares. En 1972, se construyó la represa Big Horn en el río Saskatchewan del norte, justo al sur de la impactante visión de la casa de bombas del 24 de agosto de 1969, transformando el río debajo en un embalse artificial llamado Lago Abraham. La carretera de Alberta 11, conocida popularmente como la carretera David Thompson, fue reconstruida para bordear las orillas norte de esta masa de agua creada por el hombre. 2 años después, el 11 de mayo de 1964, Ron Gummel, de 42 años, de Calgary, Alberta, se encontró con una vista inusual mientras conducía hacia el este a lo largo del lago Abraham. Según varios artículos de periódicos canadienses que cubrieron la historia, él giró una curva en el camino, y allí, parados en medio de la carretera, había 2 Sasquatch. Eran tan grandes, dijo Gummel, de los gigantes cubiertos de pelo, que podrían haber levantado mi coche y lanzarlo al lago. El automovilista asustado estimó que las criaturas medían alrededor de 12 pies de altura, y las describió como con caras planas. Gummel pisó el freno y se detuvo a unos 30 pies de los gigantes. Después de mirar en su dirección por unos momentos, las criaturas se adentraron en el bosque. Aunque Gummel había sido escéptico de las historias de Bigfoot antes de su encuentro, aseguró a los reporteros que sería el último en gritar falso la próxima vez que las historias de Sasquatch estén en el aire. Orchardal Terrierioster Stoney y Kootenai, desde el Parque Nacional Jasper hasta el río McGregor, que separa las cadenas continentales de las montañas rocosas de las Rocosas del Norte, se encuentran los territorios tradicionales de 2 diferentes primeras naciones. Uno de estos, situado en el corazón de las montañas en las cercanías del Parque Nacional Jasper, es la patria de los Osniwoche Winnewaukee, o gente de las montañas rocosas, una tribu híbrida descendiente de los empleados Iroquois, Cree y Ojibwe del lago Nipissing, de la Compañía de la Bahía de Hudson, que no gozan de estatus indio en Canadá. El otro, que se superpone y rodea la tierra de la gente de las montañas rocosas, es el extenso territorio de los Shuswap, una nación Salish del interior, cuyos terrenos de caza ancestrales se extienden al oeste hacia el país de Caribou en la Columbia Británica. Aunque este autor no ha podido descubrir ninguna historia o leyenda nativa de los Osniwoche Winnewaukee, las ricas tradiciones orales de los Shuswap han sido documentadas por exploradores, antropólogos y los propios nativos Shuswap. Algunas de las mejores fuentes sobre las leyendas gigantes de Shuswap son los escritos de James Alexander Tate, un antropólogo escocés-canadiense que se sumergió en la cultura del pueblo Salish del interior a finales del siglo XIX y principios del XX. En su tratado sobre los indios Shuswap, de 1909, Tate escribió: «Se cree que una raza de gigantes ha sido, hasta hace poco, bastante numerosa. Son grandes cazadores y corredores, y poseen una fuerza inmensa. Los más pequeños son 4 o 5 veces la altura y la fuerza de un hombre ordinario, mientras que los más grandes solo se pueden comparar con los árboles. Son de tez gris, y probablemente por eso, y también por su altura, a menudo se les llama árboles blanqueados o grises. También se les llama árboles quemados, probablemente porque a gran distancia, todos parecen negros. Su vestimenta consiste en gorro, túnica, cinturón, polainas y mocasines, todo de piel de oso negro. Se requiere una piel completa de oso negro, de tamaño mediano para hacer uno de sus mocasines. Son capaces de llevar 4 ciervos machos grandes en sus espaldas, a la vez con la mayor facilidad, y se dice que uno de ellos mató a 2 osos negros, y los metió uno en cada lado de su cinturón, como un hombre ordinario haría con 2 ardillas. Rara vez molestaban a la gente, pero a veces robaban peces, de los cuales son muy aficionados. Más tarde en su pieza,
Tate incluyó una historia tradicional sobre un gran héroe Shuswap, que fue a pescar en hielo en un cuerpo de agua sin nombre hace mucho tiempo. Logró ensartar muchos peces, que colocó a su lado en el agua congelada. Mientras esperaba junto al agujero que había hecho en el hielo, el héroe fue abordado por un gigante, que hacía temblar la tierra cada vez que daba un paso. Estas vibraciones hacen que el pez del héroe se deslice de nuevo al agua. El héroe pidió al gigante que dejara de pisotear, pero el gigante continuó, lo que molestó mucho al héroe. Cuando el último de sus peces se deslizó al agua, el héroe decidió luchar con el gigante. Los dos combatientes se agarraron y rodaron uno sobre el otro en el suelo, ninguno logrando ganar la ventaja sobre el otro. Cuando los dos luchadores estaban agotados, abandonaron sus fuertes agarres el uno al otro y siguieron su camino. La tradición dice que el héroe se dirigió a las montañas y luego vivió con los gigantes. Aunque los informantes Shuswap de Tate profesaron que los gigantes de la montaña que acechaban su territorio eran mucho menos numerosos a principios del siglo XX de lo que eran en el pasado antiguo. Cronologías clásicas de avistamientos de Sasquatch, como las obras de John Green, indican que estos legendarios habitantes alpinos todavía pueden acechar los riscos envueltos en la niebla de Jasper y las rocosas continentales del norte. Antes de sumergirnos en clásicos avistamientos de Sasquatch del siglo XX, en el territorio tradicional de los Shuswap, puede convenirnos echar un vistazo a un antiguo incidente histórico que algunos investigadores creen que puede estar relacionado con el fenómeno Sasquatch. En enero de 1811, el célebre explorador galés canadiense, David Thompson, y su tripulación se convirtieron en los primeros hombres blancos en atravesar el paso Athabasca, un alto paso de montaña al oeste de lo que ahora es la ciudad de Jasper, Alberta. El año anterior, el empleador de Thompson, la Compañía del Noroeste, o NVLC, habían aprendido que la recién establecida Compañía de Pieles del Pacífico planeaba llevar el comercio de pieles al hasta entonces inexplorado cuenca del río Columbia, esperando comprobar el éxito de sus competidores. La NWC encargó a David Thompson llegar a la desembocadura del Columbia antes que los astorianos, como se conocía a los agentes de la compañía Pacific Fear, necesitando un viaje hacia el oeste a través de las montañas rocosas. Desafortunadamente para Thompson, el Pig Game Blackfoot de las praderas, enfurecido por la relación comercial de la Compañía del Noroeste con sus enemigos Shuswap del oeste, habían bloqueado el paso de la caza, un antiguo sendero indio a través de las montañas rocosas, que Thompson y su tripulación descubrieron en 1807. Por lo tanto, Thompson y sus hombres se embarcaron en snowshoe, en busca de una ruta alternativa hacia el sur, a través de las rocosas. En sus varios diarios y memorias, Thompson describió un extraño descubrimiento, que él y sus hombres hicieron el 7 de enero de 1811, justo antes de su ascenso al paso de Athabasca. Los historiadores han compilado y reelaborado los diversos escritos de Thompson en obras fluidas y completas, como el libro de 1916 de Joseph Burr Tyrrell, la narrativa de David Thompson de sus exploraciones en América Occidental, 1784-1812, el libro de 1962 de Richard Glover, la narrativa de David Thompson, 1784-1812, el libro de 1995 de Barbara Bellier, Diarios de Columbia, y el libro de 2011 de Sean T. Peake, Los viajes de David Thompson, cada uno de ellos estructurado para leerse como un diario monolítico de David Thompson. Tomados en conjunto, estos libros proporcionan una descripción exhaustiva del evento del 7 de enero de 1811. Ese día, Thompson y sus hombres marcharon hacia el sur por el río Athabasca, bajando por lo que ahora es el Icefield Parkway en raquetas de nieve. Los compañeros del explorador incluían 4 guías nativos y 7 viajeros franco-canadienses. Alrededor de las 3 de la tarde, Thompson y su compañía encontraron las huellas de un animal grande y misterioso, que estaban claramente impresas en los 10 a 20 centímetros de nieve que cubrían el suelo. Parece que lo que dejó las huellas caminó hacia el sur durante un tiempo, antes de dirigirse al bosque. Los nativos, todos ellos rastreadores expertos, estimaron que las huellas tenían unas 6 horas de antigüedad. Cada huella consistía en una gran impresión circular, a la que Thompson llamó la bola del pie, coronada con 4 grandes dedos, rematados con garras cortas y gruesas. Usando su regla de marfil plegable, el explorador determinó que las huellas medían 14 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho. Los dedos medían entre 3 a 4 pulgadas de largo. La parte trasera del pie del animal, escribió Thompson, no marcó bien en la nieve. Los guías nativos de Thompson parecían creer que las huellas habían sido hechas por un mamut lanudo, afirmando que esos antiguos elefantes eran conocidos por frecuentar las cabeceras del río Athabasca. Esos mamíferos voluminosos, afirmó que medía 3 brazas de altura, siendo 3 brazas equivalentes a 18 pies, o unos 5,5 metros, y dormía de pie.
apoyándose en grandes árboles para soportar su peso. Los nativos sospechaban que sus patas no tenían articulaciones, pero no habían tenido la oportunidad de verificar su sospecha, ya que ninguno de ellos había logrado matar a uno. Indicaban al explorador que sería inútil y peligroso seguir a ese ejemplar en particular en el bosque, ya que sus balas de mosquete solo lograrían herirlo y enfurecerlo. Thompson no podía convencerse de creer en monstruos antediluvianos existentes en los salvajes canadienses, y sugirió que las huellas fueron realmente hechas por un viejo oso grizzly grande, padre cuyas garras se habían desgastado, una teoría en la que él mismo no creía completamente. Los nativos simplemente sacudieron la cabeza y expresaron tácitamente su deseo de continuar, un deseo al que el explorador accedió a regañadientes. La vista de la huella de esa gran bestia me desconcertó, admitió Thompson en un recuerdo posterior, añadiendo que en los 30 años que separaron el incidente del momento en que escribió sus memorias, a menudo había vuelto su mente a aquel extraño día de invierno en 1811, pensando en el misterio de las pistas. Con los años, los investigadores de Sasquatch han sugerido que las huellas que Thompson y sus compañeros encontraron eran en realidad las de un Sasquatch de las montañas rocosas. John Green insinuó esta posibilidad. Es un libro de 1994, Encuentros con Bigfoot, escribiendo lo siguiente en respuesta a una nota al pie en la narrativa de Glover, que hace un argumento a favor de la teoría del oso grizzly. Los investigadores de Sasquatch encontrarán el tono de la nota al pie demasiado familiar. Aquí tenemos un informe de un hombre cuya experiencia y capacidad de observación están fuera de toda duda, describiendo una pista tan extraña que todavía estaba pensando en ella 30 años después de verla. Obviamente no estaba nada satisfecho de que lo que vio fuera una huella de oso. No dijo que el animal fuera bípedo, pero describe solo un tipo de huella. Un oso también tendría que dejar las huellas de sus patas delanteras, y serían mucho más cortas. Además, los indios y los franceses con Thompson no lo aceptarían como una huella de oso, pero el editor de esta edición de la narración, sin haber visto la huella, no tiene problemas para decidir que fue hecha por un oso. Puede que haya habido osos grizzly con patas traseras de este tamaño, aunque supera con creces sus dimensiones normales, pero los osos tienen 5 dedos, no 4, y sus dedos son cortos. Es una lástima que Thompson no haya anotado algunos detalles más, o haya hecho un boceto de la huella. Tal como está, nunca se puede identificar, y no estoy afirmando que fuera una huella de Sasquatch. Algunas huellas de Sasquatch muestran solo 4 dedos, y en algunas, los dedos parecen largos, pero nunca he visto marcas de garras, ni una huella donde la bola del pie se hunde mucho más que los dedos. La descripción se ajusta a una huella de Sasquatch, al menos tan bien como a una huella de oso, pero no se ajusta bien a ninguna de las dos. Lo que quiero decir es que hay un registro de un explorador temprano encontrando huellas gigantes que no podía identificar, y este hecho está lejos de ser generalmente conocido. Cualquiera que sea la naturaleza de las misteriosas huellas de Thompson, ha habido muchas más experiencias inusuales en las rocosas continentales del norte, en los siglos posteriores a la extraña experiencia del explorador, algunos de los cuales aparecen en los libros de John Green. En el año del Sasquatch, Green incluyó la cuenta de un hombre cuyo nombre no pudo descifrar, que le escribió en 1967. Allá por 1918, el informante se fue de caza al oeste de Jasper, en las cercanías del Mount Fitzwilliam. Justo al oeste del sitio de la ciudad de Jasper, el cazador encontró una huella inusual, de 8 pulgadas de ancho y tan larga como la culata de su rifle Winchester, .30. En su libro de 1968, En la pista de Sasquatch, y su libro de 1978, Sasquatch, los simios entre nosotros, Green detalló el sorprendente relato de William Rowe de Cloverdale, Columbia Británica, cuya historia escuchó por primera vez en una entrevista de radio. Esperando obtener un relato más completo de la experiencia de Rowe, Green le escribió a Rowe y le pidió que le proporcionara una narración escrita de su aventura. Rowe lo hizo mejor, enviando a Green una declaración jurada que redactó a través del departamento legal de la ciudad de Edmonton, Alberta, su nuevo lugar de residencia. Desde que era un pequeño niño, en los bosques de Michigan, comenzó Rowe en el primer párrafo de su testimonio. He estudiado la vida y los hábitos de los animales salvajes. Más tarde, cuando mantenía a mi familia en el norte de Alberta cazando y poniendo trampas, pasé muchas horas simplemente observando las cosas salvajes. Me fascinaban, pero la experiencia más increíble que tuve con una criatura salvaje ocurrió cerca de un pequeño pueblo llamado Tetjunkash, Columbia Británica, a unos 130 kilómetros al oeste de Jasper, Alberta. Rowe era un trabajador de la construcción, y en 1953 encontró trabajo en la carretera Yellowhead,
que se estaba construyendo a través del Valle Fraser en ese momento. En octubre de 1955, Rowe escribió: «Decidí escalar 5 millas hasta una vieja mina abandonada en la montaña Mica, solo por algo que hacer. Llegué a la vista de la mina alrededor de las 3 de la tarde, después de una escalada fácil. Acababa de salir de un matorral bajo a un claro cuando vi lo que pensé que era un oso grizzly en el arbusto del otro lado. Había disparado a un grizzly cerca de ese lugar un año antes. Este estaba a unos 75 metros de distancia, pero no quería dispararle, porque no tenía forma de sacarlo. Así que me senté en una pequeña roca y observé, mi rifle en mis manos. Cuando Rowe vio al animal por primera vez, estaba oculto por matorrales, dándole una vista clara de su cabeza y la parte superior de uno de sus hombros solamente. Mientras observaba, la criatura se levantó sobre sus patas traseras y avanzó hacia un claro, rompiendo la cómoda ilusión del cazador. Mi primera impresión fue de un hombre enorme», escribió Rowe. «Mide aproximadamente 1,80 metros de alto, casi 90 centímetros de ancho, y probablemente pesa cerca de 136 kilogramos. Estaba cubierto de pies a cabeza con pelo marrón oscuro, con puntas plateadas, pero cuando se acercó, vi por sus senos que era una hembra, y sin embargo su torso no estaba curvado como el de una mujer. Su amplio marco era recto, desde el hombro hasta la cadera. Sus brazos eran mucho más gruesos que los brazos de un hombre y más largos, llegando casi hasta sus rodillas. Sus pies eran proporcionalmente más anchos que los de un hombre, de unos 5 pulgadas de ancho en la parte delantera, y estrechándose a talones mucho más delgados. Cuando caminaba, ponía primero el talón del pie, y podía ver la piel o cuero gris-marrón en las plantas de sus pies. La criatura caminó hasta el arbusto en el que Rowe se había escondido, y se agachó a 20 pies del cazador. Procedió a comer las hojas del arbusto, agarrándolas con sus enormes manos y llevándolas hacia su boca. Rose dijo que los labios de la mujer salvaje se curvaban flexiblemente alrededor de las hojas mientras comía. Fascinado, Rowe estudió las características del animal mientras disfrutaba de su merienda vespertina, aparentemente ajeno a su presencia. «La forma de la cabeza de esta criatura se parecía algo a la de un negro», escribió el cazador. «La cabeza era más alta en la parte posterior que en la frontal. La nariz era ancha y plana, los labios y la barbilla sobresalían más que su nariz, pero el pelo que lo cubría, dejando al descubierto solo las partes de su cara alrededor de la boca, la nariz y las orejas, lo hacía parecer un animal tanto como un humano. Ninguno de estos pelos, incluso en la parte posterior de su cabeza, era más largo que 1 pulgada, y el de su cara era mucho más corto. Sus orejas tenían forma de orejas humanas, pero sus ojos eran pequeños y negros, como los de un oso, y su cuello también era inhumano, más grueso y corto que cualquier hombre que haya visto. También notaremos que los dientes de la criatura eran blancos y uniformes. De repente, la mujer salvaje miró en dirección a Rowe, al parecer, habiendo captado su olor. Una mirada de asombro cruzó su rostro, escribió el cazador. Parecía tan cómico en ese momento. Tuve que sonreír. Aún en una posición agachada, retrocedió 3 o 4 pasos cortos. Luego se enderezó a su altura total y comenzó a caminar rápidamente hacia el camino por donde había venido. Por un momento me observó por encima de su hombro mientras se iba, no exactamente asustado, sino como si no quisiera contacto con nada extraño. Todos consideramos dispararle a la criatura mientras se escabullía de vuelta al arbusto, consciente profundamente del hecho de que uno de los mayores descubrimientos científicos del siglo XX estaba a solo un disparo de distancia. «Apunté con mi rifle», escribió. La criatura todavía se alejaba rápidamente, volviendo a girar su cabeza para mirar en mi dirección. Bajé el rifle. Aunque he llamado a la criatura eso, sentí que ahora era un ser humano y sabía que nunca me perdonaría si lo mataba. Justo cuando llegó al otro parche de cepillo, continuará rodando. Continuó. Lanzó la cabeza hacia atrás e hizo un ruido peculiar que parecía ser medio risa y medio lenguaje, y que solo puedo describir como un tipo de relincho. Luego retrocedió desde el pequeño matorral hasta un grupo de pinos de Lodgepool. Rowe salió al claro, esperando tener otra visión de la criatura, y fue recompensado con la vista de la mujer salvaje ahora parada a varios cientos de metros de distancia, inclinando su cabeza hacia atrás nuevamente para admitir el mismo llamado que había hecho antes. Habiendo entregado su mensaje incomprensible, la criatura desapareció entre los árboles. Rowe procedió a examinar el grupo de árboles del que había surgido la mujer salvaje, y encontró 5 montones de excremento, que no parecían contener pelo, conchas, insectos u otros animales, sexo o cualquier otra evidencia de carnivorismo. También encontró un lugar con hierba aplastada donde creía que la criatura había dormido. Aunque las noches habían sido frescas en el área durante algún tiempo,
El campamento primitivo no tenía herramientas, refugios improvisados ni ninguna señal de una fogata. Si esto era un Sasquatch, no lo sé, concluyó Rowe. Siempre será un misterio para mí a menos que se encuentre otro. Por la presente declaro que la declaración anterior es completamente verdadera, según lo mejor de mi capacidad de observación y recuerdo. Firmado, William Rowe. Green incluyó 2 avistamientos de Sasquatch, más cercanos en sus libros. Ambos llegaron a través de la correspondencia postal tradicional. Como explicó en su libro, En la pista de Sasquatch, aún no hay muchos informes de las rocosas, ni del lado de Alberta ni de BC, pero no hay nadie en esa parte del país trabajando para descubrirlos. He sabido de 2 porque los testigos me escribieron, y eso indicaría que probablemente hay muchos otros. En Sasquatch, Los simios entre nosotros, relató una historia que le contó un adolescente de St. Albert, Alberta. En su carta a Green, el joven declaró que 3 personas de Rocky Mountain House, Alberta, a unas 50 millas al este de Nordegg, habían visto la cabeza y los hombros de un hombre cubierto de pelo, de 8 a 10 pies de altura, en un parche de bayas en un valle no muy lejos del pueblo. Green describió otro avistamiento de Rocky Mountain House en 1972, quizás una versión diferente del evento descrito anteriormente, en su libro The Sasquatch File. Según este informe de segunda mano, que recibió de John Giger de Edmonton, Alberta, una mujer estaba recolectando bayas ese verano a unos 19 kilómetros de Rocky Mountain House, cuando vio, a unos 200 metros de distancia, la cabeza y los hombros de un hombre alto y peludo que la miraba desde un escondite parcial en el arbusto. La mujer estimó que la criatura medía entre 8 y 10 pies de altura y afirmó que todo excepto su cara estaba cubierta de pelo. La última aparición de Sasquatch en las montañas rocosas canadienses, que aparece en los clásicos libros de Green, tuvo lugar el 1 de septiembre de 1976. Mientras cazaba en los bosques al suroeste de Caroline, Alberta, un pueblo a unos 32 kilómetros al sur de Rocky Mountain House, el informante anónimo de Green de Calgary afirmó que vio un animal negro parecido a un mono de pie en un río de rápido flujo. La criatura, que estimó que medía entre 9 y 10 pies de altura, vadeó hasta el otro lado del río, subió por la orilla y miró a él, antes de desaparecer en el arbusto. Aunque menos frecuentes que las del noroeste del Pacífico, los encuentros con gigantes peludos salvajes continúan ocurriendo en las montañas rocosas de Canadá hasta el día de hoy. Para aquellos familiarizados con el terreno accidentado de la región y el aislamiento total de sus cañones más remotos, esto apenas puede ser una gran sorpresa. Como el periodista Edgar D. Smith lo puso en su artículo, Hombres de las cavernas deambulan por las rocosas, publicado el 24 de agosto de 1940 en el Winnipeg Free Press. La mayoría de las montañas rocosas sigue siendo una barrera impenetrable, un gran secreto sin resolver. ¿Qué hay en algunos de esos profundos desfiladeros? En algunos de esos valles solitarios, abismos impresionantes, cimas y cimas de montañas envueltas en misterio, por no hablar de las profundidades silenciosas de los bosques verdes. ¿Se darán a conocer alguna vez sus misterios impenetrables a los hombres?